Bueno, hola, esta es la clase 20 de fenómenos colectivos en sólidos. Hoy es viernes 11 de junio. La clase pasada vimos el modelo de osciladores para describir dieléctricos. Introdujimos la función dieléctrica óptica y vimos su interpretación física en términos de absorción y refracción. En esta clase cambiamos de capítulo del libro que estamos viendo y vemos introducción a excitones, polarización interbanda y la aplicamos al modelo de dos bandas. Un breve repaso de la vez pasada. Ya habíamos introducido el modelo dieléctrico que consta de electrones que están en osciladores armónicos. Habíamos definido la susceptibilidad y la clase pasada ya introdujimos la función dieléctrica en función de omega, ¿no? Escribiendo el campo de desplazamiento como esta combinación campo eléctrico más la polarización. Acá siguiendo las unidades CGS, aparece este 4pi. Entonces nos queda la función dieléctrica como función o constante de proporcionalidad entre el campo eléctrico total y el campo libre, ¿no? Que llamamos desplazamiento. Usando la expresión que ya teníamos para la función dieléctrica, para esta chi, función susceptibilidad, que era esta chi, escribimos la función dieléctrica. Con esta estructura vimos sus gráficos de parte real y parte imaginaria, la lorentziana, relacionada con la absorción, que tiene un ancho de línea, que nos habla de procesos que no están incluidos en el modelo per se, sino que quedan como baño térmico, como baño que ensancha las líneas, por ejemplo, en una transición óptica, que tiene que ver con la disipación. Bueno, y analizamos el contenido físico de la función dieléctrica pensando en qué ocurre si se aplica un campo eléctrico que se propaga en la dirección Z. Trabajamos en el dominio de frecuencia, acá para cada frecuencia omega, y le permitimos a este modelo tener un término que se propaga, ¿no? El campo eléctrico se propaga, E a la IK por Z, y después una parte de atenuación que es E a la I por I me da un menos, E a la menos kappa por Z. Entonces ahí ya tengo los dos elementos físicos que puedo sacar de la función dieléctrica. Entonces tenemos un coeficiente de absorción que es 2 veces kappa, porque tiene que ver con el decaimiento de la intensidad de esa luz. Y el alfa es la longitud típica de decaimiento. Bueno, y después de un poco de álgebra, llegamos a estas expresiones para el índice de refracción y el coeficiente de absorción. Todo expresado en función de la parte real, está epsilon prima, y parte imaginaria, epsilon 2 primas, de la función dieléctrica. Y el coeficiente de absorción, está bien, tiene acá dividido el índice de refracción, pero es proporcional a la parte imaginaria de la función dieléctrica. Suponiendo que la función dieléctrica, que la parte imaginaria es menor, mucho menor que la parte real, entonces simplifica y llegamos a una expresión más familiar del índice de refracción como raíz cuadrada de la parte real de la función dieléctrica. Y eso nos da cómo varía la velocidad de la luz en el medio en función de la frecuencia. Y todo eso da lugar al análisis de refracción que hacemos normalmente en óptica, ¿no?
Bueno, este capítulo que acabamos de ver fue, en cierto modo, un pequeño descanso en cuanto a la complejidad del formalismo, o sea, fuimos al modelo más sencillo posible que nos permitió definir las funciones de respuesta y relacionarlas con cantidades físicas concretas. Ahora volvemos al trabajo más duro, tratando de incluir los efectos de muchos cuerpos. Entonces tenemos que volver al formalismo de segunda cuantización. Y saltamos, seguimos con el libro de Hau y Koch, pero saltamos al capítulo 10. El objetivo del capítulo 10 es describir los excitones, que ya vamos a ver qué son, y empezamos hoy hablando de la polarización interbanda. No sé si hasta acá les surge algún comentario o pregunta. No, por mi parte no. Bueno. Bueno, en el capítulo, cuando seguíamos el capítulo 8 del libro, estudiamos el gas de electrones, bueno, y la parte del Fetter, cuando vimos el Gilliam Model, estudiamos este sistema que era electrones en una carga positiva que da neutralidad de carga. Pero no había bandas de energía, solo electrones libres que tienen su banda de energía, ¿no? Que es H barra cuadrado, K cuadrado sobre 2M. Entonces es como un plasma de electrones de una sola componente, una sola relación de dispersión. Bueno, este es un modelo adecuado para metales, porque en un metal hay una banda que está un poco llena, parcialmente llena. También puede servir para estudiar efectos de la interacción en un semiconductor dentro de una sola banda, ¿no? Siempre y cuando no considere transiciones entre bandas de valencia o de valencia-conducción, etc. O sea, lo puedo aplicar siempre que tengo una situación intrabanda, fenómenos dentro de la banda. Ahora hay todo un grupo de fenómenos que tiene que ver con transiciones interbanda. Y acá tenemos nuestro diagramita de bandas del semiconductor, ¿no? Supongamos que esta es la banda de valencia y esta es la banda de conducción. En óptica, cuando incide la luz, los fotones tienen una energía cercana a esta diferencia de energía entre las dos bandas. Entonces un electrón absorbe esa energía y salta a la banda de arriba. Estas son transiciones interbanda, que son cruciales para entender o describir las propiedades ópticas de semiconductores y de aisladores también, ¿no? Porque esencialmente, cualitativamente es la misma situación. Lo que se produce entonces en un semiconductor con dos bandas es un sistema electrón hueco, ¿no? Vuelvo un cachito atrás. Cuando un electrón sale de esta banda de valencia y viene acá arriba, deja un hueco acá, y entonces tengo un electrón acá y solito y un hueco acá. Entonces eso, si promuevo unos cuantos electrones, tengo un sistema electrón hueco en semiconductores. Y lo que queremos ver ahora es cómo ese picture que yo lo describo claramente en términos de un electrón que salta, ¿no? Ahí parece no haber efectos de many-body. Sin embargo, los hay, y esos efectos los puedo dividir en dos categorías.
Uno sería propiedades espectrales, es decir, efectos de muchos cuerpos en los niveles de energía, corrimientos en ese gap que veíamos recién y ensanchamientos en esas curvas de absorción, shifts y broadenings en inglés. Entonces, propiedades espectrales son esas modificaciones a los niveles. Y después, propiedades cinéticas, en término que se usa mucho en este libro, kinetic, ¿no? Kinetics, que es la distribución de las partículas en los estados renormalizados. O sea, una vez que aplico la luz o que los electrones empiezan a moverse dentro de las bandas en las que están cambiando su momento K, esto es un fenómeno dependiente del tiempo, entonces es una dinámica, hay una quantum dynamics o quantum kinetics, lo llamamos. Podemos separar las propiedades cinéticas en cinética intrabanda, ¿no? Lo que ocurre dentro de una banda, que tiene que ver más con las propiedades de transporte eléctrico, como es la corriente que se genera cuando aplicamos un voltaje. Y la cinética interbanda, que tiene más que ver con las propiedades ópticas, como decíamos. Bueno. Acá vamos a introducir una cantidad clave importante, que es la polarización interbanda. En las dos clases anteriores hablamos de la susceptibilidad. Disculpa, Sí, ¿puedes colocar la lámina anterior un momento? De las propiedades cinéticas y la subdivisión. sí. La intrabanda, propiedades de transporte, que eso ya lo habíamos visto. Y lo que es lo nuevo son las propiedades de interbanda, las ópticas, ¿no? Exacto. Hasta ahora en este curso prácticamente no hablamos de tener dos bandas distintas de energía. Recién ahora estamos llegando a este tema. Ok. Gracias. Yo aprovecho también, me quedó resonando esto, Pablo. Digo, ahí es como que hay una asunción de que las propiedades ópticas, digo, lo que entiendo por esto de cinética interbanda es que cuando vos incidís con luz, excitás electrones de una banda a otra banda. Sí. Ahora, digo, ¿no hay excitaciones intrabanda de luz? ¿Por qué no las hay? No hay espacios, digamos, está como muy llena la banda, ¿qué es lo que ocurre? Eso por un lado, si quisieras ir de la banda de Valencia a otro K de la banda de Valencia, posiblemente Sí, haya un problema ahí de exclusión de Fermi. de exclusión, perfecto. Sí, es lo que se me ocurrió, está bien. Sí, pero en realidad, Entender por qué uno asume que si es óptico es interbanda. Tiene sentido por eso, está bien. sí, pero la razón más importante es el rango de energías, ¿no? Porque la luz, si queremos hablar de luz visible, ¿no? También podemos hablar de infrarrojo después. Pero si hablamos de luz visible, pasado a energía, es una energía de arriba de 1.5 electronvoltios. ¿Está bien? Sí. Y eso es O muy... sea, claro, supongo que lo que estás diciendo es que el ancho de la banda, de solo una banda, es mucho más chica que lo que sería esto de la energía de la luz. Está bien. Claro, ahí, El espesor de la banda. Está bien. claro. Bueno, O sea, me convence. en arseniuro de galio, Pero yo también pienso... Ah, perdón. Perdón, adelante.
No, que iba a decir que a mí lo que se me ocurre es que con las transiciones interbanda puede haber una absorción de fotones o porque si sube de banda es porque absorbe energía. Entonces, para que eso ocurra, por ejemplo, puede suceder con la incidencia de un fotón. Entonces eso excita al electrón de la banda, qué sé yo, la de valencia, y salta de la conducción. Entonces, bueno, es la interacción de la materia con la luz, la radiación. Y ya sé Exacto. por eso también. Sí, adelante, Luis. Sí, ya dije. Ah, bueno, Por la, me escucharon, ¿verdad? sí, sí. Exacto. Acá estoy dibujando, ¿no? El electrón empieza en la banda de valencia y al absorber un fotón pasa a la banda de conducción. Pero Martín dice, ¿por qué no considero un proceso donde salgo de la banda de valencia y caigo en la banda de valencia? Ahí también hay una cierta energía que puede provenir de un fotón. También es posible, en principio, un proceso óptico. Claro, porque se produce, y con eso emitirá un fotón también. El material puede responder emitiendo un fotón. Pero si hablamos de absorber un fotón, ¿no? Podría ocurrir esto. Entra un fotón y un electrón pasa de acá a aquí. Lo que pasa es que esto ya no sería luz visible. Y además hay un problema y es la conservación del momento. Eh, el fotón tiene un momento, pero es muy chico comparado con este cambio de momento. Esa también es parte de mi respuesta a Martín. Perfecto. Claro, estoy de acuerdo. Este Q, ¿no? Sí, clarísimo. Entiendo, Claro, entiendo. O sea, en continúo. general este proceso va a estar prohibido, digamos, por la No, conservación del momento. Está Sí. clarísimo eso, está muy bien, Ujú. tal Está bien. cual. Acá Que también cuando yo, vas para la de arriba no tenés nunca problemas con eso, claro, pero sí, Claro, claro, sí, sí. lo haces vertical prácticamente. claro, exacto. Hay una No, pequeñísima inclinación que en general la ignoramos porque en realidad es más parecido al vertical. tiene, tiene sentido, la verdad que sí. Ujú. pero lo que entendí es que la transición intrabanda requiere un fotón no visible, o sea, y mucha menos energía, ¿cierto? Sí, y aún así, insisto en esto, habría que ver la conservación del Q, porque tienen que machear las dos cosas. Tienen que machear el salto de energía y el salto del Q. ¿Está bien? Y eso es muy difícil que ocurra dentro de una banda. Me vuelve loco esto de la animación porque para volver atrás es medio rebelde. O sea, en toda transición se tiene que conservar la energía y el momento. ¿Está bien? Y el fotón tiene su momento y su energía que pueden no coincidir con la relación, con ningún lugar de la relación de dispersión de una banda.
después sí no. Ahí. Bueno, y ahora de nuevo we shift gear, pasamos un cambio. En las dos clases anteriores vimos la susceptibilidad óptica en el modelo dieléctrico de osciladores, un modelo clásico. En el capítulo 5 de Haug y Koch se introduce la polarización interbanda en un tratamiento de primera cuantización sin interacción electrón-electrón. O sea, es una Free Electron Quantum Kinetics, la del capítulo 5. Que la verdad, idealmente, para que el curso fluya más suavemente, yo tendría que haber incluido este capítulo. Pero un poquito me tiro a la pileta y confío que las cosas que aparecen ahora se van a entender. Y si no, cualquier cosa hay que remitirse un poco al capítulo 5. Entonces, los excitones van a aparecen cuando consideramos las transiciones interbanda, de la que hablábamos recién, teniendo en cuenta la interacción electrón-electrón. O sea, ese picture de que tomo un electrón de la banda de valencia tal como está y la pongo en un nivel de la banda de conducción tal como está, es medio falsa y aparecen cosas nuevas, que son los excitones. Hacia eso vamos y llegaremos la clase que viene. Bueno, la polarización interbanda. Supongamos que tenemos nuestro semiconductor y se va a aplicar un campo eléctrico, EDRT, que inducirá una polarización eléctrica. Y acá ya les tiro con todo nuestro formalismo. Veamos. La polarización en función del tiempo de todo el material tiene, veamos lo que hay acá adentro. El operador dipolo, como vimos la clase pasada, y acá medio lo ensanguchamos con operadores de campo, de destrucción y de creación, y así nos formamos un operador que corresponde a la polarización en el punto R. Acá la R es la coordenada, no es un operador. El operador o los operadores son psi, daga, sombrero, psi, sombrero, que tienen su índice de spin S y su posición R. Entonces, integramos sobre todo el material y sumamos sobre las dos componentes de spin, porque que el spin apunte arriba o abajo no influye en la polarización eléctrica que estamos calculando. Entonces, esta es la definición principal, ¿no?, de este formalismo. Los operadores de campo, recordamos que este destruye una partícula en la posición R a tiempo t, y este, psi daga, crea partícula en R a tiempo t con spin S. Bueno, como antes, el promedio, o sea, estos símbolos, significa valor de expectación sobre el estado del sistema de n electrones antes de que empiece a actuar el campo, o sea, el estado inicial. Si el estado inicial es un estado térmico a una temperatura T,
¿no? Una situación de equilibrio térmico. Esto hay que reinterpretarlo y se pone, se hace un valor, una traza sobre el operador densidad. Pero yo acá elijo hablar de este caso, porque me resulta más, me parece que es más sencillo. Pero son las dos maneras de hacerlo. Si yo sé que el sistema estaba en el ground state, acá simplemente, entonces estoy haciendo un promedio sobre el ground state del sistema. Un valor de expectación, mejor dicho. Bien, este es el significado de este valor medio. Ahora, el estado en el picture de Heisenberg permanece quieto y son los operadores de campo los que varían en el tiempo. Ahora introduzco una nueva cantidad que es muy útil, central en este formalismo. Introducimos la matriz densidad reducida de una partícula, dada por, bueno, ρ, SS', 2 índices de spin, R', 2 de posición, depende del tiempo, y acá dentro, ¿qué tiene? Bueno, nuestro promedio, como recién, lo mismo, y dos operadores de campo. Destrucción a la derecha en R', S', creación en RS. Y esto tiene todo que ver con el operador densidad, matriz densidad, que muchos de ustedes conocen. Bueno, entonces definimos la polarización, ¿no? Que ya es una cantidad física, acá esto ya es un número, bueno, un vector P de t, con esta fórmula, y acá tenemos el operador densidad, la matriz densidad. Ven que es muy parecida esta expresión a esta. Lo que se puede hacer es reemplazar este valor medio que aparece en la polarización por este, lo vemos acá. Tenemos ρ de SS', RR', después evaluado con R igual a R' y S igual a S' para que sea como acá. ¿Ven? Multiplicado por el dipolo. Entonces, de esa forma... Claro, sacaste eso afuera del valor medio, ¿no? Porque no es un operador, básicamente. Sí, sí, exacto. No es un operador. Este es un vectorcito con números. Y después hay que integrarlo. Pero acá hay que especializar, ¿no? No uso los dos índices de la matriz del operador densidad. Bueno, ahora expresamos los operadores de campo en términos de operadores de creación y destrucción en la base de... Perdón, Pablo, perdón que te interrumpa, No, para nada. pero estoy viendo como, a ver si está bien lo que digo, vos tenés, me da la sensación, es como una traza, porque estás sumando sobre la diagonal en R, ¿no? Digo, cuando integrás, ¿está bien lo que digo?
o sea, tiene la pinta de ser una traza eso. Mm, Y tener R con R, la diagonal de la matriz de densidad. y, Quizás estoy diciendo, no sé, no, o sea, y- No, sabes que para mí lo más enigmático de la PDT pareciera que estás tomando el valor medio de R, ¿no? Pesado con la carga del electrón. claro, pero no. Y no, en realidad el R parece ser transparente, digamos, porque el operador de destrucción está escrito en la misma base que el R. No, me estoy confundiendo. No sé Sigamos, si. si no, sigamos disculpa Pablo, no quiero Creo cortártela que el R más. aplicado al operador de destrucción te da el mismo R por el mismo. No, eh, Perdón. claro. Claro, está el estado fundamental. no, me parece importante ahora aclarar estas dudas, que participen. Porque yo me quedé en la segunda cuantización, así que volvamos acá, dale, sí. No, eh, a ver, esto que está acá adentro es un operador en segunda cuantización, ¿no? Un operador de campo crea una partícula en R con spin S, ¿no? Y, bueno, este lo destruye, este lo crea. O sea, este es un operador. Todo esto es un operador que actúa sobre estados de n partículas, que como este ground state que tengo acá, ¿no? Ahora, perdón. O sea, el operador de destrucción que está a la derecha destruye una partícula en la posición R con spin S en el instante t. Sí. Después está el R. Ese R no es un operador, ¿o sí? ¿O es No, solamente un vector? no, es un vector de números. Es un vector de números. O sea que el estado que me queda es transparente a ese R. Claro, Eh, claro, la pinta que tiene eso es, fíjate lo que estás haciendo, por ¿no? eso lo podés Es un mandar, operador por eso se número, puede pasar. estás contando partículas ahí entonces, básicamente, ¿no? Porque creás y destruís partículas en RT y después tomas el promedio, es como contar las partículas, integrar sobre R Ujú. pesado por el vector R. Se me está ocurriendo un ejercicio para el parcial Bueno. ya. Eh, Perdón. ok, bueno, entonces el vector R del medio eh, aplicado al nuevo estado me da el nuevo estado por ese vector. Si lo puedo mandar para adelante, pues es un número. Está bien, listo. ¿Se acuerdan esto, no? Para escribir un operador en segunda cuantización, hacemos así, ¿no? J, y acá el elemento de matriz y del operador A de partícula única. Hay muchas A, perdón. Voy a poner Igual unos- se entiende, ¿eh? Sí. ¿no? Estos pueden ser operadores de campo, estos CI, CJ. Entonces acá lo que tengo es que esto es el elemento de matriz del operador que estoy buscando. eh, bueno, de este operador, que es el dipolo de un electrón. Este es el elemento de matriz del dipolo de un electrón en la representación de posición. O sea, esto, ¿no? Esto es un número
que en este ejemplo particular es E por R. Y Perfecto, sí. entonces O sea, es un escalar eso que está ahí en el medio. esa es la palabra que no me salía. Es una Eh, palabra. Pero la A de adentro del el braqueteo I con J no es la A de afuera. Sí, es una A Este- mayúscula. no, no. sí, es el operador A, pero en el espacio de Hilbert de una sola partícula. Ujú. El que a vos te Ah, aparece en la sumatoria es el operador A, pero en el espacio de Hilbert bien, de una bien, bien, sola bien. partícula. Gracias. Está bien, entiendo. El A grande de afuera es el de muchas Perfectísimo. Ahí está, partículas. listo. Gracias. Exacto. Y eso me permitió hacer. Me vuelve loco esto, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué dicen los demás? Perdón, Pablo, yo acabo de entrar. Ah, no, Y- no, entonces, no, pero tengo una pregunta. tarjeta amarilla. No sé si, en la primera polarización es dentro de cada banda, ¿no? La de arriba a la izquierda de todo. No, 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 no. No, porque Es- el operador de campo no sabe de bandas. Es totalmente general. No, el índice S son subbandas. no, ese es el spin. Ok, entonces. Bueno, ya me aclaraste bastante. Bueno, es una pregunta muy pertinente porque justo vamos ahí. Bien. A ver si se aclara. Perfecto, entonces esas funciones podrían ser en una banda y en otra, dependiendo del K. ¿Cuáles? ¿Las de acá abajo? A ver, no, no, claro, las de arriba no No, tienen. no, no, no. Estos son operadores de campo, ¿no? Es- Tienen bonete. Ok. Destruyen y crean partículas en la posición R con spin S. Y nada más que eso. Sí. Digamos, la energía de las partículas, ¿dónde entra ahí? O el No, nivel. no, no, no está. Ok. Eh, yo, No, eh, igual no los quiero hacer volver, después lo bueno, miro. no, no, está bien. Lo que pasa es que yo me zambullí en esta expresión porque, digamos, es una aplicación directa de las cosas de segunda cuantización que vimos. Lo que está acá adentro es el operador polarización o momento dipolar. Ujú. Es el operador momento dipolar en el sistema de n partículas en segunda cuantización. ¿Está bien? Porque ya habíamos estado viendo que este es como la expresión, es el elemento de matriz o expresión clásica del momento Momento dipolar dipolar. de un De una electrón, partícula. de una Sí, sí. partícula, Es el apartamiento de. del origen Exacto. por la carga. Es el momento dipolar de una carga. De una carga, sí. Sí, bueno, no, voy a ir armando una guía chiquita donde, por ejemplo, se pida llegar a esta expresión. Aunque bueno, ya más o menos lo dijimos todo. ¿Qué dicen los demás? Por abajo es la densidad de probabilidad de R y R'. No. El rho S de S'. En la matriz densidad Matriz de densidad. Ok. ¿No está Federico? Ah, sí, ahí está. el- el-
el vector E por R, Estoy. cómo sale de la integral en la otra lámina. Cuando escribes PDT al lado derecho, sustituye la matriz de densidad allí y E por R queda fuera. ¿Por qué? No, queda dentro de la integral. Sí, pero fuera de los corchetes. Y bueno, a ver si Martín o Joel pueden contestar esa pregunta. Es lo que intentaba explicar antes, ¿no? Porque, ¿qué significan los corchetes? Valor esperado. ¿En qué sentido? El promedio ¿Promedio sobre qué? sobre Sobre una- E por R, sobre esa cantidad E por R. No, eso no Es No, refiere. no, sobre un estado de base. Claro. Cada eso es el estado fundamental en la representación de Heisenberg, Exacto. que es el que llamamos I0. Esto quiere decir esto. Acá, ¿no? Promedio de algo, ¿no? Promedio de todo esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir valor de expectación de ese operador que tengo ahí adentro sobre un estado de n partículas. Esta es la respuesta a mi pregunta, Luis. ¿Viste? Yo te pregunto, ¿promedio sobre qué? No promedio de qué, sino sobre en qué sentido se Ok. promedia. Y es ensanguchar este operador en el ground state del sistema. En todo el trabajo que hicimos antes con el Gilliam Model, este estado, ¿quién era? Era el ground state de un gas de electrones libres, ¿no? En principio, simplemente metidos en una caja. Ahora, Sí. este ground state son de nuevo n electrones, muchos, ¿no? Del orden de 10 a la 23, pero no en una caja así vacía, sino adentro de un sólido que tiene su red de iones. Entonces es un objeto aún más complicado, que lo desconocemos. Es el ground state de mi semiconductor a temperatura cero. ¿Esto se puede poner en términos de ensambles, como en el Howey-Koch? Sí, también se puede hacer que este promedio sea un promedio sobre un ensamble térmico, ¿no? Si el sistema estaba originalmente a temperatura T, entonces no estaba en el ground state, estaba en una distribución de estados de acuerdo a su energía. Pero yo, para hacerla un poco más fácil ¿no? de describir, digo, el sistema estaba a temperatura cero, estaba en el ground state. Ok. Porque, bueno, yo lo que vi en principio creo el capítulo 6 de Howey-Koch, él usa un sistema gran canónico y define los valores de expectación como una traza, Sí, que tiene que ver con la traza del... sí, sí, sí. Exacto, a eso me Digamos, refiero. es una visión alternativa o es lo mismo, pero esto es en ground state. Sí, es lo mismo, lo único que esto es para T temperatura nula y lo otro es para Ok, temperatura, ¿no? a una temperatura arbitraria, digamos. Claro, la T finita. Pues, lo que pasa es que como no hablé de esa parte de mecánica estadística, entonces, viste, me voy quedando arrinconado en algunos detalles. Pero bueno, pero igual esto es perfectamente válido.
Si el sistema estaba en su ground state cuando empezó a actuar el campo eléctrico, este promedio es sobre el ground state, sobre el estado inicial. Simplemente lo que estamos diciendo es que estamos en el picture de Heisenberg, ¿no? Y estoy mirando la evolución de este operador, considerando que a t igual a 0 estaba en el ground state. ¿Qué dicen los demás? Federico, Jessica, Julieta. Entonces el promedio de esa Hola, profesor. cantidad en el ground state es esa cantidad ya, E por R, sal del corcheto. No escuché muy bien. Sin nada, que el resultado de promediar sobre el ground state es E por R. No, Que es lo que entiendo no. Pues tal. Es esto básicamente. Es más parecido a esto. Es esto que está acá. Ok, Es esto que está acá multiplicado por E por R. de acuerdo. O sea, no, es muy importante ver que no estamos de ninguna manera tirando este promedio sobre el ground state, actuando en estos operadores que evolucionan en el tiempo. De acuerdo. E por R es el pequeño peso que me caracteriza esta cantidad momento dipolar, pero toda la dinámica cuántica viene de la evolución en Heisenberg de estos operadores de creación y destrucción. Ahí es donde se juega el partido de veras. Profesor, Sí, Federico. yo en realidad no entiendo mucho las preguntas, así que, pero yo lo pensé cuando yo lo que entiendo es que son como reemplazos nomás, porque el E por R no es un operador, entonces no afecta a los estados, lo saca afuera, lo Ujú. puede sacar afuera, o sea, directamente lo saca afuera. Y después reemplaza el operador densidad por ese valor de expectación y eh, o sea, le pone las condiciones de R igual a R' y S igual a S' para que sea iguales, digamos, o sea, ahí lo puede reemplazar directamente, Correcto. nada más. Exacto. Es que es eso. Lo que pasa que cuando uno ve esta expresión, no queda muy claro cuál es el rol de E por R. Uno puede quedarse enganchado con eso pensando que es un operador que afecta el valor de expectación, etc. Pero eso, Pues, es la mirado en diferencia entre... Perdón. no, mirado en el formalismo de segunda cuantización, eso uno sabe que no es cierto, ¿no? Claro, o en el picture de Heisenberg, ¿no? No. Es la segunda cuantización la que es clave, porque lo que es un operador es esto. Sí. Esa, ¿no? Es nuestra forma de escribir operadores en segunda cuantización. Un elemento de matriz que es un escalar y después un par de operadores de creación y destrucción. Claro, perdón. El problema es que uno va, yo a primera vista uno se olvida de los gorritos y tiende a pensar eso como funciones de onda y a leer como operador. Ujú, exacto. Por eso yo les advertí, ahora volvemos con todo el arsenal de segunda cuantización, ¿no? Habíamos estado un poco descansando con los modelos clásicos de partícula única, pero ahora ya le tiramos con todo nuestro formalismo.
Bueno, entonces estamos en segunda cuantización totalmente y hasta acá nos valimos de la flexibilidad física, ¿no?, de los operadores de campo que crean y destruyen partículas en posición R. Pero en realidad es medio todavía incómodo o estéril quedarse con esos operadores. Es mucho más práctico y útil pasarse a operadores de creación y destrucción que crean y destruyen partículas en determinada banda y en determinado K de la banda. ¿Está bien? No en posición, sino en K y banda. Perfecto. Y eso es lo que hacemos ahora. Expresamos los operadores de campo en términos de operaciones, de operadores de creación y destrucción en la base de partícula única de estados de Bloch del sólido, ¿no? Estructura 2, física del sólido. Estados de Bloch son los autoestados de este hamiltoniano H0 que describe la red periódica del sólido, ¿no? Entonces, esos autoestados, los estados de Bloch, tienen un índice de banda, lambda, y un momento. ¿Está bien? En nuestro modelo de dos bandas, tenemos la banda, acá tengo dos bandas, y el K. Bueno, y el spin te faltaría, ¿no? Sí, el O sea, spin, correcto, pero ahora se puede sí, incluir, sí. se puede incluir en el... Después, Sí, o puedo decir que ya está metido en el lambda, ponele. dale. Como que acá hay dos bandas, una es de spin up y otra de spin down. ¿Está bien? Pero bueno, estamos en partícula única acá. Y estas son las bandas de energía del sólido con su estado de Bloch. ¿Está bien? Entonces, los estados de Bloch son autoestados del hamiltoniano del sólido con energía E sub lambda de K. Acá introducen esta notación que ya usamos antes del epsilon. Y entonces tengo estados psi sub lambda sin bonete, con índice K también, y son funciones de la posición R. ¿Está bien? O sea, estas son las funciones, los estados de Bloch de un electrón en representación de coordenadas. Esto es ya una función de onda. Me pasé acá del ket a la función de onda. Y se recordarán todos que un estado de Bloch tiene esta forma que está en el recuadro. Una exponencial e a la IKR, ¿no?, donde este es el K del que veníamos hablando, multiplicado por una función que varía a nivel microscópico, que tiene más que ver con los orbitales atómicos de este sólido, y que es periódica con la red. O sea, la U sub lambda tiene la periodicidad de la red. Esto es el contenido del teorema de Bloch, ¿no? Bueno, entonces retomamos. Dijimos, acá todo muy lindo, pero los operadores de campo son un poco oscuros. Entonces los vamos a reemplazar y vamos a trabajar con operadores que crean y destruyen partículas en estos estados de Bloch. Bueno, esto lo vimos. ¿Cómo se hace un cambio de base? ¿No? Me paso de la base de posición, que tiene deltas en la posición R, a la base lambda K.
Eso era una transformada de Fourier, ¿no? Es un cambio de base como en cuántica. No lo demostramos en clase, pero de hecho ya lo usamos y sí, ya lo empleamos para esta misma transformación. Lo que hay que hacer es decir, este operador de destrucción lo puedo expresar en función de estos otros. ¿Está bien? Identificamos las dos familias de operadores de destrucción. Y acá hay que poner un overlap. Esto acá se pone el sándwich de, digamos, el get posición. Sería bueno, a ver si no me equivoco, pero sería algo así. RS y acá el estado, el get, como lo llamé acá arriba, sería acá sería lambda. Acá. Pero ese bracket no es una transformada de Fourier. No, no. Una transformada de No, porque Fourier. no estás pasando, digamos, a una base de autoestados del operador posición. Digo, momento. Claro. Ah, ok. O sea, vos estás pasando una base de autoestados del H0, este que está acá escrito, Sí, que es un hamiltoniano que tiene un término de energía cinética más un potencial que tiene igual periodicidad que la red. Es el potencial de electrones de bloque. ¿Está bien? Y los autoestados en la representación de posición los tenés escritos en el recuadrito que está cerca de ahí. bien. Sí, Entonces vos tenés que pasar, digamos, tenés que transformar a esa base, digamos. Tenés que pasar a esta base. Ujú. perfecto. Es Claro. la matriz de cambio de bases. De una proyección, digamos. Sí, exactamente. O sea, pasás de la base de autoestados de posición a esta base donde los autoestados, digamos, los estados de partícula única que forman la base son estos I lambda de KR. Gracias. Exacto. Sería cierto lo que dice Marcelo si yo me pasara a estados de onda plana, ¿no? A autoestados de electrones libres. Bueno, entonces expreso O lo que... sea, con esa, perdón, o sea, esa función U lambda de KR es 1 para todo KR, ¿no? Sí, para la onda plana, O la normalización, lo que tenga que ser para que esté normalizada la onda plana. Sí, sí, está bien. Acá Nada, es está. acotado. Sí, 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 por eso, listo. tal cual. Eh, ¿Están cansados? ¿O seguimos un ratito más? Por mí no hay problema. Yo Tampoco, pero seguiría. entré más tarde, así que creo No, que sigamos. Sigamos, por profe. mí, por mí Sigamos, sigamos. estoy bien. Bueno, me alegro. Eh, entonces, bueno, expresamos el operador de destrucción como combinación lineal de todos los operadores de destrucción en la nueva base. Simplemente hay que ponerles este coeficiente que happen to be, ¿no? Son justamente las funciones de onda en la nueva base. Yo acá quería borrar
todas las anotaciones. Perdón por tanto ida y vuelta. Bueno, entonces, como que empezamos de nuevo. Miramos el P de T con esta expresión y quiero deshacerme de estos operadores de campo. Los expreso así, en función de operadores de creación y destrucción, en estados de Bloch. Nada, ponemos esto, ¿no? Una vez lo ponemos para operadores de creación, conjugando acá, haciendo el adjunto, y la otra vez para destrucción acá a la derecha. Así que tengo que poner estos índices que están sumando, que están sumados, los tengo que poner una vez con el nombre original y otro primado, para que no se me mezclen las dos sumas. Y llegamos a esto de acá abajo. ¿Está bien? Suma sobre todo. Lambda y K dos veces, lambda K, lambda prima K prima. Después, acá tenía el dagueado, lo tengo como A daga, lambda K, y acá le agrego, bueno, el S es S. O sea, si quiero ponerle un spin como pedía Martín, tendría que esconderla dentro del lambda, por ejemplo, o del K. Este S viene de acá, no está sumado. Bueno, está sumado porque está sumado acá, pero no por la transformación. Y después, a ver si podemos, si lo pueden ver conmigo. La integral en R ignora o pasa por estos operadores de creación y destrucción, ¿no? Estos no dependen de la posición. Entonces la R, la integral en R, viene a estas funciones de onda. Entonces tengo cosas que dependen del vector R, que son esta función de onda, una conjugada, ¿no? Que vienen de la transformación de los operadores, y este ER original que venía de la definición del operador de polarización. Ahora todo esto es algo, ya no es cuántico, bueno, no es segunda cuantización, quiero decir, porque estas son funciones de onda, pero esto es algo que es una cuenta que se puede hacer, ¿está bien? Suponemos que conocemos lo que se llama la estructura electrónica de este sólido. Se supone que conocemos sus estados de Bloch. La integral ha sido evaluada en el capítulo 5, entre las ecuaciones 5.11 y 5.20. Acá hay toda una discusión que sería útil que la vean. Igual si creen esta expresión que les doy acá, no hay problema, se puede seguir adelante, pero hay algunas justificaciones que hay que hacer que son de la física del material, ¿no? Del semiconductor. Pero lo que dice esta discusión es que, bueno, esta integral, que es un momento dipolar, ¿no? Es el valor de expectación de este momento dipolar en estos estados de Bloch. Y entonces aproximadamente, esto no es exacto, me da que es una delta de Kronecker en KK', o sea, si KK' no son iguales, esto da 0. Y tenemos una cantidad de que depende de las dos bandas de las que estamos hablando. Y esto, bueno, como decía, tiene que ver con la estructura electrónica, con los estados,
del material. Esta cantidad D, entonces, será diferente de un material al otro. Entonces, podemos continuar un poco con el cálculo de P. Tenemos todas estas sumas. Acá está la carne, digamos, de la cantidad con dos operadores, uno de destrucción y creación, y este elemento de matriz que me da la física de la estructura electrónica del material en particular. Bueno, toda la integral me da esto, reemplazo acá, me viene muy bien tener una delta en K y K'. Entonces reemplazo, ¿y qué ocurre? Bueno, como tengo una delta en K y K', la suma sobre K' se resuelve, entonces tengo A daga lambda KS igual que arriba, ¿no? Después tengo A lambda prima, otra banda, K, el mismo K, S. Y este elemento de matriz dipolar, que es una propiedad del material. A este valor de expectación de los dos operadores lo vamos a llamar polarización o elemento de matriz de la polarización interbanda. Yo ya lo llamaría polarización para ser más breve. Pero ven que es un elemento de matriz. Bueno, tiene índices, ¿no? De las distintas bandas de un mismo K y de un mismo spin. Y es simplemente este valor de expectación que nos aparecía dentro de la sumatoria. Bueno, todas estas slides que vimos son muy importantes y me gustaría que, bueno, que las miren y las entiendan completamente, y si no, la vez que viene podemos hacer una pequeña discusión de nuevo a ver si quedó alguna duda. Perdón, en algún momento cuando aparece esa delta, querría decir que distintos K no contribuyen a la polarización. La de abajo, esta delta. La delta KK'. Dijiste hay una discusión para que hay que verla en el libro. No. En realidad te sale de la cuenta. Bueno, no sé. Decí, Joel, decí. Igual está bien, ¿no? Sí, Eso. hay un producto de exponenciales ahí. Pero digo, o sea, los dipolos son los que generan cada electrón, o sea, que vos tenés por ahí respecto de los núcleos, supongo, ¿no? Pablo. Entonces digo, no es que son interacciones entre distintos electrones. O me estoy yendo para cualquier lado. ¿Cuál es la explicación de que K y K' distintos no aporten? A ver, esto es un valor, no un valor de expectación, perdón. Esto es un elemento de matriz, ¿no? Bien a la cuántica. Yo acá tengo dos funciones de onda, psi lambda K y psi lambda prima K'. Y estoy ensanguchando un operador posición, básicamente. Entonces, esto tiene que ver con paridad de esas funciones de onda, ¿no? Por ejemplo, si acá no pusiera nada, ¿no? Si pusiera un 1, ¿qué me daría eso?
Una delta caca prima, lambda delta prima. Ujú, Claro. sí, Sí. porque El producto interno entre las funciones. son una base ortonormal los estados de Bloch. Y acá lo que estamos diciendo, R es un operador impar, ¿no? Perdón, ¿es un operador? Impar. Impar en R. Sí, eso, ¿no? Que cuando invertís las coordenadas cambie de signo o no. Sí. Y es impar por autonomasia. Eh, no sé si con eso me alcanza para... No, no creo que te alcance, No, porque tenés que. Eso te alcanzaría para alguna parte, pero para decir que la K tiene que ser igual a K', sí. No, o sea, quizá eso te alcanzaría decir como que tiene que conservar la paridad, pero Sí. ¿cuál será el argumento? O sea, de hecho, esto no es una identidad. No es igual a la delta. Mm. Pero No, sino que hay un término que aporta mucho, supongo, y los otros aportan muchísimo menos. Algo así. sí. Sí, ahora no Pero está en el puedo. libro esa discusión, porque si no Sí, sí, o sea, está hecho el la podemos buscar cálculo. después ahí. ¿No? Sí, Sí, sí. sí. Está hecha la cuenta y hay un paso intermedio donde está medio el resultado y después se justifica que es similar a la delta. Sorry, Pero no buscamos. Va, pero busco. no qué lo sé yo. tengo. Bueno. No, por ahí si tenías alguna idea de algo que se pudiera ver con los dedos, pero Sí, no. sí, no, Parece, no. por lo menos Ahora no. Sorry, ahora no me viene. Está re bien la pregunta, ¿no? Ujú. El porqué de esto? Está bien. Sí, debería saberlo, pero ahora no recuerdo. no, pero si está ahí, es ir y buscarlo. Sí, no, pero es algo con Y en lo todo que... caso te preguntamos si no se entiende Sí, la sí, explicación que da. sí. No, está bien. De hecho, Martín tendría que saberlo porque en la materia del 2019 hicimos esas cuentas. Vos Apedreamos a sabés que Martín. te iba a decir eso, te iba a decir lo mismo, me suena mucho, me suena un montón. Dios. 2019 es prehistoria igual, Prepandemia. 2 años. Ya que. Era otro universo. Mal, exacto. Puedo usar ese argumento. Otro. Antes de la gran bifurcación. Bueno, ahora entonces, Un año antes ¿cómo Máximo? fue el año 1 AC, o sea, uno antes de la cuarentena. Es el 1 AP antes de la pandemia. Bueno, ahora simplemente vamos a especializar este resultado general que tiene cualquier índice de banda a un modelo de 2 bandas. Vemos un modelo de 2 bandas. Mi diagramita de nuevo, banda de valencia y banda de conducción. Y este es el eje K. Bueno, tengo 2 bandas, así que voy a poner que lambda sea valencia y lambda prima sea conducción.
incluimos el índice de spin S en K. Y después hay que agregar un factor 2 por sumas sobre el spin S. Pero como nada depende del spin, puedo pensar que spin es up en todo, después down en todo y después lo sumo. Por ahora, ¿no? Mientras no haya efectos magnéticos. Bueno, entonces aplico el modelo de dos bandas a esta polarización ya escrita en los índices de banda. P lambda lambda prima. Sería P, pasa a ser P valencia conducción, K, y como dijimos el S lo doy por sobreentendido dentro del K. Entonces tengo esta cantidad importante que es PBC con un índice K, que es valor de expectación de este operador de creación en valencia, destrucción en conducción. Y todo esto de adentro es un operador en Heisenberg que depende del tiempo. Este es un término no diagonal de la matriz densidad, que la definimos hace un rato. Ahora, esta cantidad, que es un número, ¿no? Porque es un escalar, ya es un valor de expectación de operadores. Esto es 0 en equilibrio, si no hay una polarización permanente en ausencia del campo eléctrico. O sea, esta cantidad es 0 antes de que aplico la luz y la luz lo genera, lo crea. Es la respuesta del sistema a esa perturbación, ese campo eléctrico oscilante que voy a poner. Bueno, hasta acá definimos, trabajamos la cantidad que vamos a observar, que es esa polarización. Me faltaría poner un hamiltoniano ahora, decir cómo evoluciona, un hamiltoniano que me da la interacción de la luz con los electrones. Bueno, ya lo vimos. Ah, no lo vimos. Bueno, pero es el H de interacción, es el momento dipolar por el campo eléctrico, ¿no? Esto es una fórmula de física 3. Acá suponemos que el campo eléctrico está aplicado en la dirección X y que hay un producto escalar, y ya hicimos esa cuenta. Entonces, esto sería en primera cuantización. En segunda cuantización, de nuevo, tenemos integral sobre todo el sistema, sobre todo el espacio, operador de creación a la izquierda, destrucción a la derecha, y en el medio el elemento de matriz de este operador en partícula única. O sea, esto, ven acá tenemos otro ejemplo de toda esa discusión larga que tuvimos sobre el operador de polarización. Ahora para escribir el hamiltoniano de interacción luz-materia, luz-electrones. Ahora, tomamos que el campo eléctrico, esto ya es, bueno, una elección, ¿no? Pedimos que la luz, que el campo eléctrico sea del tipo luz, y a la IQR más o menos complejo conjugado y una dependencia temporal. Esta dependencia temporal puede tener una oscilación a frecuencia óptica y un perfil de un pulso gaussiano, por ejemplo, ¿no? Es algo que se usa mucho en la óptica ultra fast, ultra rápido, excitar con pulsos. Bueno, y teníamos el operador de campo,
escrito así, que lo vamos a meter acá dentro del hamiltoniano. Y vamos a tomar el límite de Q tendiendo a 0, es la aproximación dipolar. Eso me refiero acá. Esto mirando la clase como la había preparado, me di cuenta que me faltaban escribir algunas cosas, pero no pude completarlo. Acá tomamos Q tendiendo O a sea, 0. es un campo uniforme. Exacto, no tiene dependencia espacial. Esa es la aproximación dipolar. Bueno, haciendo todo eso y metiendo los operadores de campo acá, llegamos a esta expresión. Queda el campo eléctrico multiplicando la parte que depende del tiempo y estas combinaciones de A2 de operadores con el D de antes, digamos, ese que vimos en las slides anteriores, que son una propiedad de los estados de mi semiconductor. Más complejo conjugado porque tiene que ser hermitiano. Hermitiano. Entonces acá ya tengo mi operador hamiltoniano semiclásico porque la luz está considerada en forma clásica y los electrones en forma cuántica.